Pensemos por un momento en una imagen que, parece una contradicción absoluta. Ujú. Un dron de combate de última generación, operando en la estratosfera, capaz de borrar del mapa un complejo militar entero con precisión láser. Claro, tecnología pura. Exacto. Pero, digamos, el comandante que autorice ese ataque, a miles de kilómetros de distancia, opera bajo la convicción literal de que las coordenadas de ese bombardeo fueron dictadas hace 3000 años. En el libro del Génesis. Sí, en el Génesis. O sea, suena a un escenario de ciencia ficción distópica, totalmente. Y sin embargo, no lo es. Para nada. Porque si desarticulamos los reportes de inteligencia, los registros militares y las declaraciones del Pentágono de marzo de 2026, pues esa es la doctrina operativa actual. Así es. Para entender este conflicto, hay que retroceder al año 1095, las cruzadas originales. Un momento clave. Ese instante histórico en el que se fusionó la vida monástica con el filo de la espada, donde, el botín territorial y la salvación del alma eran exactamente la misma cosa. Pero los documentos políticos y militares de esta misma semana demuestran que la psicología del conflicto es idéntica hoy. Totalmente idéntica. La maquinaria bélica que estamos observando desplegarse contra Irán no opera bajo la lógica de una simple disputa territorial, digamos, por recursos. Ujú. Se ha estructurado, justificado y ejecutado como una verdadera guerra santa del siglo XXI. O sea, una cruzada adaptada a la era de la inteligencia artificial y los misiles hipersónicos. Analicemos esto con cuidado, porque corremos el riesgo de caer en el alarmismo. Es un riesgo, sí. Es muy fácil decir que los políticos usan a Dios para justificar guerras. Bueno, eso ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Desde siempre. Pero afirmar que la estrategia militar de Estados Unidos e Israel en 2026 está literalmente calcada de las escrituras antiguas suena a una exageración monumental. Puede sonar así desde afuera. Entonces, la pregunta es, ¿qué evidencia concreta existe en las fuentes de que un mandato divino sea el motor logístico real y no solo un discurso para las cámaras? Bueno, la evidencia está directamente en la cartografía del conflicto. En los mapas. En los mapas. Para librar una guerra regional necesitas un plan de operaciones. Lógico. Habitualmente esos mapas los traza la diplomacia internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas o, tratados de armisticio. Las fronteras de papel de toda la vida. 1948 o de 1967. O sea, ignoran el derecho internacional moderno. Lo ignoran por completo. Los registros nos muestran que versículos como Génesis 15:18 y Josué 1.4 están funcionando como un estricto plan de operaciones militar. Increíble. Esos pasajes trazan un perímetro inmenso, otorgan el dominio, y cito, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Espera, ¿me estás diciendo que el Éufrates, un río mencionado en registros de hace milenios, es el límite táctico real de hoy? No es solo un límite, es el eje logístico central de la guerra en este mismo instante. ¡Wow! Cada vez que el Éufrates aparece en estos documentos milenarios, hay que observar los mapas satelitales actuales. Para ver la correlación. Exacto. Hoy, ese mismo río dicta las líneas de suministro crítico, los corredores de armamento y los frentes de combate principales en Siria e Irak. O sea, ¿no están ahí por casualidad? Para nada. Los avances militares no son casualidades geopolíticas buscando asegurar un pozo de agua o una carretera. Entonces, ¿qué buscan? Persiguen asegurar el borde exacto de ese perímetro sagrado. Lo cual expande la huella geográfica a una escala, asombrosa. Y, francamente, aterradora. Es masiva. Si seguimos ese diseño al pie de la letra, el territorio reclamado abarca total o parcialmente a Líbano, Siria, Irak, Egipto. Y si uno traza la línea del Éufrates hacia el norte... Hacia el norte, sí. Esto llega hasta las regiones del sur de Turquía. Así es. Hasta el sur de Turquía. Y esa pausa lo dice todo. O sea que las fronteras operativas de este conflicto amenacen con rozar a Turquía, expone una guerra de una escala que rompe cualquier paradigma. Rompe el tablero completo. Estamos hablando de integrar en este caos territorial a una nación que es, recordemos, miembro activo de la OTAN. Sí. Eso elude por completo cualquier diplomacia racional que uno intente aplicar. Y altera el equilibrio de poder de todo el hemisferio. Pero hay otro factor aquí. ¿Cuál? La efectividad de este mapa bíblico no solo radica en guiar a los tanques occidentales.
Es también un arma psicológica formidable para el adversario. O sea, Irán también lo usa. Exactamente. La propaganda iraní utiliza esta misma cartografía. Fíjate qué interesante. Toman esta interpretación extrema del gran Israel expandiéndose hasta el Éufrates y la difunden activamente entre sus milicias aliadas en Siria, Irak y el Líbano. Como una advertencia. Claro, el mensaje de Teherán es clarísimo. Les advierten a sus aliados que no se enfrentan a una simple escaramuza fronteriza temporal. Sino algo definitivo. Se enfrentan a un proyecto de expansión absoluta. Un destino manifiesto que no se detendrá hasta absorber toda la región. Claro, y ese miedo a la aniquilación teológica termina siendo el pegamento que mantiene unida a la resistencia iraní. Es su principal herramienta de cohesión. Pero, a ver, trazar un mapa en un escritorio en Washington o Tel Aviv es una fantasía si ignoras un pequeño detalle logístico. ¿Cuál detalle? Que ese perímetro bíblico está ocupado. Ah, totalmente. Hay decenas de millones de personas ahí, hay gobiernos estructurados y sobre todo está el peso de una nación soberana y fuertemente armada como Irán. Sí, no es un territorio vacío. No puedes simplemente redibujar una frontera sobre el papel sin desmantelar a Teherán por completo. Físicamente, digo. Y es por eso que el cambio de régimen en Irán deja de ser una política exterior tradicional. ¿En qué se transforma entonces? Se transforma en la eliminación de un obstáculo sagrado. Un obstáculo sagrado. Exacto. La diplomacia convencional asume que los estados rivales pueden, llegar a acuerdos, negociar intereses. Ceder un poco de cada lado. Pero en el marco de una guerra santa no hay negociación posible. La caída de Teherán se plantea con la misma necesidad estructural con la que los ejércitos cristianos buscaban erradicar a los califatos medievales. O sea, no es derrocar a un presidente. No, es la destrucción absoluta de una visión espiritual contraria. Todo para poder consolidar el territorio prometido. Arrancar de raíz la teocracia iraní sería, bajo esta lógica, el paso necesario para purificar el mapa. Así lo ven, sí. Aún así, sigo sintiendo resistencia a aceptar que esta retórica permee hasta la cadena de mando operativa real. Entiendo el escepticismo. Porque suena a algo que diría, no sé, un extremista aislado en un mitin político, no el liderazgo militar de una superpotencia occidental a cargo de tropas reales. Parecería, pero los registros directos desmienten esa resistencia. A ver, dame un ejemplo. Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos. Durante una reciente intervención pública para justificar la agresión contra Irán, no citó estadísticas de seguridad nacional. Tampoco citó violaciones de tratados internacionales. ¿Qué citó entonces? Citó el Salmo 144. ¡Wow! Habló de un Dios que, y cito, adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. En pleno 2026. En pleno 2026. Y posteriormente, en una convención en Nashville, este mismo funcionario coronó su visión del conflicto en Medio Oriente declarando frente a multitudes. ¿Qué dijo? Dijo, literalmente, Cristo es rey. Un momento, un secretario de guerra en funciones enmarcando un conflicto geopolítico masivo bajo el lema Cristo es rey. Así constan los registros. Eso destruye cualquier pretensión de secularismo en las Fuerzas Armadas. Y lo más grave es que esto tiene consecuencias letales en el terreno, hoy mismo. Consecuencias directas. Sí, porque las fuentes confirman que las operaciones conjuntas recientes han causado la muerte de más de 1.200 iraníes. Una cifra altísima. Y no solo combatientes. Estamos viendo reportes de jóvenes estudiantes entre las bajas. Y luego está el nivel de escalada brutal. ¿Te refieres al asesinato del ayatolá? Exacto, el asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Lo ejecutaron precisamente el primer día del Ramadán. ¿El mes más sagrado para los musulmanes? Claro, un operativo donde además resultó gravemente herido su sucesor Mojtaba Khamenei. A ver, eliminar al líder supremo en el amanecer del mes sagrado no es un daño colateral. No, es un cálculo. Es un mensaje diseñado meticulosamente para humillar la fe del adversario. Es guerra psicológica en su nivel más teológico, sin duda. Y la clase política, lo celebra abiertamente. ¿A qué nivel? Al nivel de que el senador Lindsey Graham lo denominó, sin ningún tipo de filtro frente a la prensa, como una guerra religiosa. Usó esas palabras exactas. Exactas. Una guerra religiosa que, según él, definirá el rumbo de Oriente Medio por 1000 años. 1000 años. Esa métrica temporal, amna de un dominio de 1000 años, es el léxico puro de los imperios absolutistas. Es milenarismo puro. Pero, como bien apuntaba sobre el secularismo militar, inyectar esto en el ejército está fracturando a las propias tropas.
Y hay datos duros sobre eso. Sí, hay datos muy concretos sobre este quiebre interno. La Fundación para la Libertad Religiosa Militar, conocida por sus siglas en inglés MRFF, acaba de emitir una alarma crítica. ¿Qué encontraron? Han registrado más de 200 quejas formales provenientes de 50 bases militares distintas. 50 bases. Eso es un patrón. Es un patrón masivo, y quienes presentan estas quejas son suboficiales y personal de tropa. Están denunciando una disonancia cognitiva que describen como insoportable. Claro, debe serlo. Sus comandantes les están diciendo en las formaciones oficiales que esta guerra contra Irán es el plan de Dios. Imaginen el impacto táctico de esto. Exacto. Pensemos en un soldado profesional entrenado bajo la Constitución para defender intereses nacionales tangibles, que de repente recibe órdenes enmarcadas en la voluntad divina. Se rompe la lógica fundamental de la cadena de mando. Se desmorona por completo. Sobre este punto, Michael de Lashmuth, que es el decano del Seminario Teológico General de Nueva York, aporta un análisis clínico fascinante en los reportes que revisamos. ¿Qué plantea de Lashmuth? Él argumenta que este secuestro del lenguaje de la Iglesia ocurre precisamente cuando las instituciones políticas se sienten frágiles. Ah, como una medida desesperada. Totalmente. Cuando un gobierno no puede justificar el inmenso costo humano y económico de una guerra, ante una población dividida, se reviste de una autoridad moral absoluta. Inapelable. Toman la teología, la moldean a las necesidades del Pentágono y sugieren veladamente que dudar de la invasión es de hecho dudar de Dios mismo. Claro, es la fe subordinada al poder estatal para anular el pensamiento crítico de los ciudadanos. Y el resultado directo de esa anulación es la deshumanización absoluta del enemigo. Total. Cuando etiquetas al adversario como el eje del mal, o cuando ellos te nombran el gran Satán, pues se cierran todas las embajadas, se cortan todas las líneas rojas. ¿Por qué no puedas dialogar? Exacto. Uno no negocia porcentajes de enriquecimiento de uranio con el diablo. Si convences a tu población de que el enemigo es una entidad metafísicamente maligna, la diplomacia se vuelve traición. La única solución aceptable, matemática y moralmente, pasa a ser la aniquilación sagrada. Pero incluso la aniquilación sagrada es muy, muy costosa. Demasiado costosa. Las cruzadas medievales requerían fortunas incalculables para movilizar ejércitos a través de continentes. Y aquí es donde debemos conectar el lenguaje de la devoción con la economía dura. La parte financiera. Porque debajo de esta imponente narrativa espiritual yace un botín material que es indispensable. En esta guerra de 2026, el petróleo de Irán funciona exactamente como el tesoro del templo. Es la sangre del conflicto. Ahora, sienta ser de abogado del diablo aquí, pero esta es la pieza que siempre domina cualquier análisis de Medio Oriente. El crudo. Muchos críticos argumentarían que todo este discurso religioso es solo una fachada barata para robarse el crudo. Que al final del día a Washington no le importa el Génesis, le importa el precio del galón de gasolina. Y esa es precisamente la trampa analítica en la que suele caer Occidente. ¿A qué te refieres? Era intentar separar el pragmatismo económico del fervor religioso, cuando en realidad en este conflicto se alimentan mutuamente. O sea, van de la mano. Sí. Apropiarse de las masivas reservas de crudo y gas iraní no se presenta internamente solo como avaricia corporativa. Se enmarca como un acto genuino de purificación. Limpiar los recursos. Exacto. La lógica táctica dicta que hay que arrebatarle al infiel la energía y los recursos financieros que sostienen su resistencia. Claro, quitarles el oxígeno financiero. Al dominar el territorio desde el Nilo hasta el Éufrates, no solo cumples una profecía, sino que aseguras los corredores comerciales vitales entre Asia y el Mediterráneo. Es una doble victoria. El mapa de la riqueza energética encaja a la perfección sobre el mapa de la profecía. No son excluyentes en lo absoluto. Son, de hecho, la misma estrategia. Y el bloque Ridal entiende perfectamente que el comercio global es el talón de Aquiles de sus atacantes. Lo saben muy bien. Lo vemos de manera muy clara con la respuesta táctica de Irán en el estrecho de Hormuz. Un punto crítico. Teherán no está aplicando un simple arancel o una sanción comercial asimétrica estándar. El bloqueo del estrecho está definido en sus propios registros operativos como un acto de sacrificio y juicio divino. Esas son las palabras que usan. Sí,
Y para poner esto en perspectiva humana y material, bueno, bloquear este punto de estrangulamiento significa asfixiar casi un tercio del crudo que se mueve por mar en todo el planeta. Es una barbaridad. Es colapsar cadenas de suministro enteras, desde las fábricas de microchips en Asia hasta el transporte de alimentos en América Latina. Y la clave psicológica aquí es que Irán está dispuesto a asumir el daño propio con tal de infligir ese juicio divino. O sea, están dispuestos a autodestruirse. Están dispuestos a hundir su propia economía nacional hacia una hiperinflación destructiva, sacrificando el bienestar material inmediato de sus propios ciudadanos. Todo para castigar a Occidente. Para castigar la avaricia del mundo occidental, al que ven como invasor. Prefieren el colapso absoluto antes que ceder un solo centímetro de soberanía teológica. Es el equivalente moderno, de los asedios implacables de la antigüedad. Totalmente. Pensemos en esas ciudades amuralladas a punto de caer, donde los defensores preferían quemar sus propios campos de cultivo, envenenar sus pozos y reducir su propia comida a cenizas antes que dejar que las fuerzas de asalto heredaran el botín. Tierra arrasada. Cerrar Hormuz es quemar los campos. El mensaje de Teherán es brutalmente claro. Si nosotros no gobernamos esta tierra sagrada, ustedes heredarán cenizas y el colapso del sistema financiero global. Y este nivel de resistencia extrema revela cómo el concepto del martirio ha sido elevado a un nivel estratégico de Estado. Ya no es individual. No. Cuando la muerte en combate, o en este caso la muerte por asfixia económica, se eleva a un mandato divino innegable, el umbral de dolor que una nación puede soportar se expande exponencialmente. Soportan mucho más. Los miles de muertos, la destrucción de la infraestructura de agua y luz, todo eso se absorbe bajo la premisa del sacrificio sagrado. Claro. Y esto choca frontalmente con la doctrina occidental contemporánea. Una doctrina que suele buscar guerras rápidas, muy asépticas y sobre todo con bajas mínimas. Pero hay un límite para esa comparación con los asedios antiguos. A ver. Porque si las batallas medievales que analizamos al inicio se peleaban con caballería, con armaduras y catapultas que destruían murallas de piedra, esta guerra de 2026 tiene un componente que altera el destino biológico de la humanidad. El factor definitivo. Exacto. El acero ha sido reemplazado por la tecnología del apocalipsis, el factor nuclear. Y aquí el análisis de los documentos requiere una frialdad y una precisión clínica absolutas. Sin margen de error. Cero margen. Abordar la capacidad nuclear en el contexto de una guerra santa es hablar literalmente de quién posee el fuego del juicio final. Así de contundente. Hay mucha desinformación y mucha propaganda rodeando este tema en las noticias diarias, pero los datos duros de inteligencia dictan una asimetría técnica muy específica, que no deja lugar a la interpretación. ¿Cuál es esa asimetría? Por un lado, Israel posee la bomba. Esto es un hecho operativo de facto. Sin embargo, su política de Estado opera bajo lo que los estrategas llaman ambigüedad opaca. A ver, detengámonos ahí. ¿Qué significa exactamente esa ambigüedad opaca en términos de poder duro? Es un término muy preciso. Sí, porque para quien observa desde afuera, sin formación militar, parece un simple juego de palabras diplomático para evadir responsabilidades. No es solo semántica. Es un mecanismo táctico brillante y a la vez letal. ¿Cómo funciona? Significa que Israel tiene el arsenal, y todos sus adversarios en la región saben perfectamente que lo tiene. Sí. Pero el Estado nunca lo confirma ni lo niega oficialmente. El silencio estratégico. Exacto. Al no declararlo formalmente, evitan firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Lo cual tiene beneficios operativos. Legalmente contra las inspecciones internacionales de sus instalaciones. Mantienen el terror disuasorio del arma, algo que ellos conciben como el escudo de David, pero sin tener las esposas burocráticas internacionales. Tienen el poder sin la supervisión. Es su garantía final de soberanía incondicional. Entiendo. Mientras tanto, la otra cara de la moneda es fundamental para desmentir la cantidad de titulares sensacionalistas que vemos a diario. Totalmente necesario. Porque los registros de inteligencia en este punto coinciden de manera unánime. Irán no tiene un arma nuclear operativa confirmada al día de hoy. No la tienen. No hay una ojiva ensamblada esperando en un silo subterráneo para ser lanzada. Lo que Irán es, en la estricta jerga de proliferación, es un estado de umbral. Y un estado de umbral es quizá el punto más volátil y peligroso en el que puede estar una nación.
¿Por qué tan peligroso? Porque tienen la base de conocimiento científico, en la capacidad tecnológica de las centrifugadoras de última generación. Y lo más importante, tienen el material radiactivo ya enriquecido. Guardada en complejos subterráneos. Como el de Isfahán, sí. Poseen absolutamente todos los ingredientes y dominan la receta, pero han pausado la cocción antes del paso final. O sea, se quedan justo en el límite. Justo en la línea. Podrían ensamblar la bomba en una ventana de tiempo extremadamente corta si la orden política suprema es dada. Es una ventana de tiempo que... Una ventana muy breve. Claro. Ese espacio crítico entre la ambigüedad opaca de un bando y el estado de umbral del otro, ahí, en ese vacío de información, es donde se balancea la existencia de la región. Y del mundo, posiblemente. Y esa delgada línea técnica es el motor principal que desencadena la violencia fáctica actual. La justificación de los ataques. Exacto. La ofensiva de 2026 se le vende al público mundial como la máxima guerra preventiva. Ese es el término clave. El argumento de la coalición atacante es que existe un deber moral ineludible de reducir a escombros la infraestructura científica iraní hoy mismo. Antes de que crucen el umbral. Antes de que el adversario ensamble el arma de Dios. La narrativa que exponen es que, si el estado de umbral cruza esa línea final, desatará automáticamente el apocalipsis nuclear. Por lo tanto, atacan primero. Claro, es una carrera frenética. Vemos misiles antibúnker intentando penetrar montañas de granito masivo para evitar la aniquilación masiva mutua. Todo esto nos lleva a la conclusión central de nuestro análisis de estos documentos filtrados y declaraciones. ¡Qué reveladora! Si unimos el avance geográfico basado en el antiguo cauce del Éufrates, la necesidad teológica imperativa del cambio de régimen, la purificación del petróleo iraní y la carrera desesperada para detener el fuego del juicio final, la perspectiva general queda muy clara. Se arma el rompecabezas. La Guerra Santa moderna no es una anomalía emocional ni un desliz retórico. Es la clave operativa indispensable del año 2026. Es la envoltura estructural perfecta para esta campaña. Es una fusión brillante y profundamente cínica. Muy eficiente. Permite que la alta política y los inmensos conglomerados corporativos utilicen la devoción espiritual más profunda y más íntima de los seres humanos Para obtener beneficios terrenales. para obtener el control fáctico de los corredores comerciales de Asia y los campos de crudo globales. A ver, si le dices a una población civil que debe sacrificar a sus hijos y destruir su propia economía simplemente para que una empresa energética mejore sus dividendos trimestrales, pues se van a rebelar al instante. Nadie marcha a la guerra por eso. Nadie. Sin embargo, millones de personas marcharán voluntariamente a la devastación cantando, si están absolutamente convencidos de que están defendiendo la tierra prometida. O resistiendo hasta la muerte al gran Satán. Exactamente. La narrativa cambia todo. Lo verdaderamente fascinante de este escenario actual es la perfecta sincronía entre mundos aparentemente opuestos. La intersección. Hemos presenciado cómo se han fusionado, sin dejar una sola costura visible, los instintos más materiales y crudos de la civilización. El dinero, el control hegemónico y la sed de petróleo. Sí, todo eso, combinado con el lenguaje inquebrantable de lo metafísico. La fe, el martirio y los absolutos morales. Y la salvación del espíritu. Es el punto exacto de inflexión histórica, donde la tecnología bélica más futurista y destructiva de la que dispone nuestra especie, se arrodilla. Se arrodilla obediente. Obediente ante las promesas y los mapas dictados en el pasado remoto. Y eso, analizando todo lo que hemos puesto sobre la mesa, nos obliga a cerrar esta exploración con una reflexión fría. Una que es inevitable. Una que trasciende cualquier análisis geopolítico tradicional sobre tasas de interés o barriles de crudo. Ha quedado totalmente demostrado en los registros que los mapas de las superpotencias hoy no se están trazando con base en cálculos diplomáticos. No hay diplomacia aquí. Se están trazando con la teología innegociable de hace 3 milenios. Los oleoductos y las trincheras, fíjate, siguen fielmente los versículos. Las tácticas de mercado globales se ejecutan en la práctica como juicios divinos. Es una realidad táctica. Lo cual deja una pregunta suspendida en el aire para quien nos escucha, una que desafía toda nuestra ilusión de seguridad global y de racionalidad humana. ¿Cuál es la pregunta final?
Si las fronteras de la guerra y la supervivencia de las naciones se dictan mediante escrituras de la antigüedad, ¿qué ocurre exactamente el día en que los líderes de estas facciones, esos mismos hombres de carne y hueso, que tienen el dedo posado sobre el botón de lanzamiento nuclear, lleguen a la convicción absoluta de que quien les está ordenando desatar el fuego del juicio final es el mismísimo creador del universo?